a terminar con las advertencias. ¿Ok? Nos tomó 3 semanas hablar de las advertencias. Bien, a modo de repaso, por favor, Maura, cuando hablamos de advertencias, cuando estamos hablando de las advertencias en el capítulo 10 de 1 de Corintios, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo? Sí, pero ¿cuál es el tema central del que está hablando Pablo para hablar sobre las advertencias? O sea, ¿qué es lo que provoca que Pablo hable de estas advertencias? ¿Sí estoy planteando bien la pregunta? ¿Alguien puede responder? ¿De qué está hablando Pablo cuando está lanzando estas advertencias? ¿Cuál es el tema general, el tema central de las advertencias? Sí, de la madurez espiritual, ya hablamos de eso, pero ¿cuál es el tema? Exacto. Denle un aplauso a Diana, por favor. Sí. Las advertencias son en base a lo que dice Mike justamente acerca de la madurez, porque ¿quiénes son los débiles de mente? Los inconversos, los que tienen poco tiempo en la fe y que requieren de crecer ¿en qué? En su madurez, pero también ¿en qué? En su libertad en Cristo, ¿entendemos? Entonces, cuando Pablo dice que somos libres, nos manda a vivir ¿en qué? Pues en libertad, ¿me explico? Pero a veces vivir en esa libertad nos hace caer. Por eso el mal uso de la libertad provoca estas advertencias. ¿Ok? Pongámoslo así. El mal uso, aquí mi criterio o así lo voy a dejar. El mal uso o criterio de mi libertad en Cristo me puede hacer caer. ¿Caer en qué? Bueno, esas justamente son las advertencias. ¿Quién me puede decir la primera advertencia? No te apasiones por lo malo. Exacto, no te apasiones por lo malo. En pocas palabras, ¿a qué se refiere esto? A cuidar nuestro corazón de nuestras debilidades o de lo que nos hace, vaya, de lo que Dios advierte que no hagamos o que sí podemos hacer, pero no abusar de ello. Exacto. ¿Alguien puede dar un ejemplo de esto? Por ejemplo, una no es ninguna, ¿no? Es hacer mal uso de mi libertad. ¿Cuál es la segunda advertencia? No seas idólatra. ¿Alguien puede decir cuál es la definición de idolatría? Poner mi confianza en otra cosa que no sea Dios. Exacto, poner mi confianza en otra cosa o persona que no es Dios. ¿La tercera advertencia cuál es? Ahora sí lo que dijo Lalo. ¿Qué dijiste, Lalo? Ajá. ¿Y cuál es la palabra que usamos para esta? Exacto. No seas infiel, en pocas palabras. ¿Y se acuerdan qué es la infidelidad?
seducción. No, estos son los elementos de la infidelidad, la seducción. ¿Pero qué dijimos que es la infidelidad? ¿Alguien recuerda? Mentiras para poner nuestra confianza fuera de Dios. ¿No? La infidelidad es pensar que hay algo mejor que Dios. Y así suena la infidelidad. Los infieles, ¿cómo dicen? Es que ella me da lo que mi esposa no me da. Él sí me hace lo que mi esposo no me hace. Ella sí me dice cosas que el otro no me dice, o me hace cosas, así suena la infidelidad, ¿ok? La infidelidad es pensar que algo es mejor que otra cosa. ¿Por qué en los matrimonios hay infidelidad? Bueno, porque al caminar o al pasar el tiempo, una persona llega a definir que otra persona es mejor que quién, que su propia esposa o que su propio esposo. ¿Okay? Y podemos ser infiel, dijimos, en todas las cosas. Puedo ser infiel a mi iglesia local, puedo ser infiel a mi esposo, a mi esposa, puedo ser infiel a un montonal de cosas más. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, ¿por qué esas advertencias están relacionadas con mi libertad? Pues porque como cristiano tengo libertad, ¿estamos de acuerdo? Tengo libertad. El mismo Pablo dice, todo me está permitido. ¿Hay algo que se te esté prohibiendo? O sea, hay cosas que nos están marcadas como prohibidas, pero hay cosas que nosotros sabemos que tenemos acceso de libertad. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿quién te está prohibiendo comer? Nadie. Sin embargo, comer te puede llevar ¿a qué? A la glotonería, por ejemplo, a contraer enfermedades, por ejemplo, y eso es pecado. ¿Entendemos? ¿Es pecado comer? No, es pecado que comas y que a causa de eso te enfermas. ¿Por qué? Porque rompemos lo que dice Pablo. El cuerpo es templo ¿de quién? El Espíritu Santo, y lo que yo hago con mi cuerpo sí importa. ¿Estamos entendiendo estas ideas? Entonces, básicamente las advertencias son por hacer mal uso de mi libertad en Cristo. Voy a leer desde el versículo 6 para que pasemos a las últimas dos advertencias. Dice así, 1 Corintios 10, versículo 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, advertencia número 1, como lo hicieron ellos. Versículo 7, no sean idólatras, segunda advertencia. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo número 8, no cometamos inmoralidad sexual. Justamente hablamos de la inmoralidad o de la infidelidad. ¿Por qué la inmoralidad sexual es infidelidad a Dios? ¿Sí? ¿Por qué más? Esencialmente, ¿por qué? ¿Por qué tener relaciones sexuales con una persona que no es mi esposa o con quien no estoy casado es infidelidad a Dios? ¿Sí? ¿Quién lo puede decir mejor? Diana, está bien, pero ¿cuál es el problema? Sí, porque dentro de mí tengo ¿qué? Al Espíritu. ¿Y qué es lo que se conecta con Dios? Mi espíritu. Y cuando yo tengo relaciones sexuales, hago una conexión física, emocional y espiritual. Por eso, cuando estoy casado y tengo relaciones sexuales con mi esposa, es lo mismo que estar conectado con Dios. Pero cuando tengo relaciones sexuales con otra persona, adulterando o fornicando, estoy uniendo ¿qué? Mi espíritu ¿con qué? ¿Con Dios? No, estoy rompiendo el orden de Dios, estoy conectándome literalmente con algo diabólico. Porque estoy obedeciendo ¿qué? El orden de Satanás, no mi orden. ¿Me están entendiendo? Por eso las personas se endemonian.
porque no entienden que al conectarse espiritualmente con otra, se transmiten, igual que las enfermedades sexuales, lo mismo que se pueden transmitir un demonio, porque estoy haciendo prácticas diabólicas. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, vamos a las últimas dos advertencias que nos da Pablo. Siguiente. No cometamos, voy a leer el 8 otra vez para pasar al 9. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje? Hay por ahí una diferencia de cálculo, pero es lo de menos. Versículo 9. Esa es la cuarta advertencia. No pongas a prueba a Dios. O que es lo mismo, no tientes a Dios. ¿Sabían que Satanás se ocupa de tentar al hombre, pero el hombre se ha atrevido a tentar a Dios? Satanás tienta al hombre, pero el hombre, como ha aprendido de Satanás, tienta a Dios. Esa es una advertencia que tenemos que considerar especialmente porque, aunque no lo crean, es una de las prácticas más hechas en la Biblia. Vamos a leer otra vez el versículo 9, por favor. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿De qué pasaje estamos hablando? Vamos ahí primero a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Vamos a ir por partes. Deuteronomio 6, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Que lo lea fuerte. Deuteronomio 6, versículo 16. Sí, está bien, cualquier versión que tengas. Mateo 6, versículo 16. ¿Sí? Sí, Deuteronomio 6, 16. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en Masa. Exacto. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. ¿Ok? Ahorita vemos esa historia. Entonces, en la ley, en Deuteronomio, que es la ley, dice que no pongamos a prueba al Señor o que lo tentemos. Pero ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? ¿Cómo puede una persona tentar a Dios? Porque el diablo te tienta. ¿Cómo te tienta Satanás? ¿Alguien puede decir una cosa que haga Satanás para tentarte? ¿Cómo? Un pecado sexual, por ejemplo. ¿Qué más? Cuando te incita a robar. Ajá. Sí, pero pueden ser un poco más específicos. ¿Cómo los tienta Satanás? ¿Cómo los ha tentado el diablo? Con nuestras propias debilidades. Sí, dice la Biblia que con nuestras propias debilidades. Quien es débil en lo sexual es tentado ¿en qué? Pues en lo sexual. Quien es débil en sus deseos de cualquier cosa física es tentado ¿en qué? Pues en esas áreas. ¿Ok? Ahora, dice Pablo que una advertencia es no tientes a Dios o no lo pongas a prueba. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 6, versículo 16 en la Reina Valera? ¿Alguien lo tiene, por favor?
¿lo tienes? ¿Lo tienes, Juanita? Por favor. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Exacto. Ahí se usa la palabra. En la NBI dice no pongas a prueba. En la versión 60, no tentaréis o no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste ¿dónde? En Masá. Vamos a leer algunos versículos relacionados al hecho de tentar a Dios. ¿Ok? Por favor, Juanita, el Salmo 78. El Salmo 78. Y me parece que hay que leer desde el versículo 18. Solo déjame, te confirmo. Salmo 78. Desde el 17 hasta el 19. Por favor, Miriam, Mateo 4, versículo 7. Mike, Hechos capítulo 5, versículo 9. Y Maura, Hebreos 3, versículo 9. Salmo 78, del 17 al 19, Mateo 4, 7, Hechos 5, 9 y Hebreos 3, versículo 9, por favor. ¿Ok? Por favor, Juanita, adelante. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sí, ¿ve? ¿Notan? Entonces, pongamos los elementos de poner a prueba a Dios. Primero dice que cometieron ¿qué? Una rebeldía. Entonces, tentar a Dios tiene que ver con ¿qué? Con la rebeldía. ¿Ok? Hizo 17. Pero ellos volvieron a pecar contra él en el desierto, se rebelaron contra el Altísimo, con toda intención. ¿Ok? La tentación es intencional. Por eso me gusta esta parte de Salmos, porque nos habla muy claramente de tentar a Dios. O sea, cuando tú tientas a Dios, hacemos lo mismo que Satanás. Satanás es intencional cuando te tienta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Satanás no anda, a ver qué pasa si le tiendo esta trampa a Víctor. A ver qué pasa. No, él es intencional. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que forniques, que te emborraches, que veas pornografía, que digas groserías, o sea, la intención de Satanás es específica, ¿me están entendiendo? Por eso nosotros tenemos que entender, por eso ustedes tienen que discernir, igual que yo tengo que hacerlo, discernir si estoy tentando a Dios. Porque tentar a Dios es una advertencia y Pablo dice, no tientes a Dios. ¿Me están entendiendo? Yo tengo que alejarme, tengo que tener claridad de qué es tentar a Dios, justamente para discernir cuándo estoy, ¿qué? Tentando a Dios y dejar de hacerlo. Porque Pablo nos está advirtiendo. ¿Comprendemos? Ahora, fíjense, la palabra es advertencia. ¿Advertencia por qué? Fíjense que hay una frase que algunos cristianos usan y es esta, de que Dios no castiga. Yo evaluaría esa frase, porque lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, es, consideren lo que les estoy advirtiendo. Lo que ellos hicieron en el pasado tuvo consecuencias. Por lo tanto, lo que ustedes hagan en el presente tendrá ¿qué? Consecuencias. ¿Consecuencias que provoca el diablo? No, consecuencias que provoca ¿quién? El mismo Dios. ¿Me explico? Dios sí nos corrige. Dios sí toma mano para corregirnos. Por eso tenemos que considerar nuestra vida y considerar estas advertencias a la luz de la palabra. Mateo 4, versículo 7, ¿qué dice? Dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Exacto, dice exactamente
lo que está repitiendo en la ley. Mateo, ¿qué dijimos? 4:17, 4:7, perdón. Lo voy a leer en la NBI, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué estamos leyendo? Pues el pasaje donde Satanás, ¿qué hace? ¿Tienta a quién? ¿A quién está tentando? Al mismo Dios, porque ¿quién es Jesús? Sino Dios. Lean el versículo 6 conmigo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, la tentación a Dios es intencional porque quiero que Dios haga algo. Y Satanás usa la palabra. Por eso hay muchas cosas que a veces hacemos y tentamos a Dios sin considerar que tal vez estamos cometiendo un error. Hechos 5, versículo 9, por favor. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Sí, digamos que es la evidencia en el Nuevo Testamento de que sí hay consecuencias. Imagínense el revoloteo, la revolución que está sucediendo en el Nuevo Testamento con la iglesia naciente. Viene perdonen, si puedo usar esta expresión, el evangelio está creciendo como un terremoto, como algo sobrenatural, y de repente todo mundo es movido por el Espíritu Santo para vender sus posesiones y traerlas a los apóstoles para que ellos la dieran a los pobres. Pero el asunto es que Ananías y Zafira cometen el error de ¿qué? De tentar ¿a quién? A Dios. ¿Tentaron a quién? Dice Pedro. ¿Por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Por qué piensas que puedes tentarlo? Y luego les dice Pedro, ¿no era el dinero tuyo? O sea, si querías darlo, podías darlo, pero si no querías, pues no lo des. ¿Me explico? Pero tú quieres darlo y aparte quieres engañar a Dios. O sea, quieres tentarlo como si pensaras que no se va a dar cuenta de que tu intención es quedarte con eso. Tú le estás diciendo a Dios, esa es la frase que hay en la mente y es la frase que muchos tienen cuando ofrendan. Dios, yo te voy a dar 100 pesos, pero te ruego que me des 1000. Tranquilo. Si no quieres dar la ofrenda, si no quieres diezmar, no lo hagas. Es mejor que no lo hagas. Porque tal vez estás tentando a Dios cuando diezmas. Sí, pero te condiciono a que el próximo año yo tenga un carro. Y tentamos a Dios justamente en este movimiento de la doctrina de la prosperidad. ¿Qué te dicen? Sella la profecía, ¿no? Para que Dios te dé algo, como si Dios estuviera comprometido a darte algo. ¿Me entienden? Por eso tenemos que entender estos asuntos acerca de tentar a Dios. Hebreos 3, versículo 9, por favor. Maura. Sí. Hebreos, ¿qué versión tienes tú? NTV, voy a leer la NBI. 3, versículo 9. Voy a leer desde el versículo 7. Pues eso, como dice el Espíritu Santo, ustedes oyen hoy su voz. No endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión de aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos.
Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios. Entonces, podríamos sumar a los elementos de tentar a Dios la incredulidad. Porque no le creo a Dios, entonces, para probar que Él puede hacer algo, entonces lo tiento. Entonces lo pongo a prueba. A ver si es cierto que Dios, a ver si es cierto. ¿Me explico? Por eso Jesús, cuando le piden prueba, ¿se acuerdan de su respuesta? A ver si es cierto, entonces haz una prueba. ¿Y qué les dice Jesús? Pues ahora no les hago nada, porque ustedes vieron y no creyeron. Y ustedes quieren creer por algo que yo haga en este momento, pero ahí están las obras. Yo no necesito hacer más para que ustedes me crean. ¿Me están entendiendo? ¿Se han encontrado de repente cuando le decimos a Dios eso? Oh, Dios, ya estoy cansado. Pero por favor, dame una prueba. Pero si ya te dio muchas, ¿no? Nos dio de comer todo el tiempo, nos dio techo, pero cuando pasamos escasez, queremos tentar a Dios. No que sí. A ver si es cierto, entonces voy a diezmar a ver si. Y saben, el único pasaje en el que somos invitados a poner a prueba a Dios es en Malaquías. ¿Se acuerdan del pasaje? Dice Dios: pónganme a prueba. Diezmen, básicamente. Y vean si no yo traigo alimento en la casa. Y luego dice: yo mismo echaré al devorador de su vida. Ese es el único pasaje donde vemos a Dios diciéndonos: pónganme a prueba. Ahora, la mejor forma de poner a prueba a Dios, en mi opinión, es creerle. Creerle. Si Él dijo que lo haría, créele. Y ya. ¿Me explico? Que la base de nuestras acciones sea justamente creerle. ¿Ok? Vamos a ver la historia a la que se refiere Pablo, ahí en Números capítulo 21, por favor. Números capítulo 21. Y vamos a sumar, a escribir en el pizarrón el último elemento de tentar a Dios. Números 21. Y vamos a leer desde el versículo 4, por favor. Números 21, no sé qué traigo hoy con Mateo. Números 21, versículo 4. Dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino, ¿qué pasó? Agregamos un elemento a esto de tentar a Dios. La impaciencia. Ay, Dios, es que ¿hasta cuándo? A ver, voy a hacer esto para ver si Dios ya me responde. Eso es tentar a Dios. Se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Otro elemento. La queja. ¿Para qué nos trajeron ustedes a morir a este desierto? Gracias, Mike. Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Ahora, hay que prestar atención a lo que dice el primer versículo. Los israelitas salieron del monte Hor
por la ruta del Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Por qué se impacientaron? ¿Por qué se impacientaron? ¿Cuál fue el primer lugar al que llegó Israel cuando huyeron de Egipto? ¿Y qué está diciendo aquí? ¿Qué hicieron? Regresaron. ¿Te has sentido con Dios como que a veces estás dando vueltas en círculos? Es lo que ellos están sintiendo. Yo llevo años así, llevo años diciendo esto, llevo años orando por esto, llevo tiempo, yo diezmo y jamás prospero, yo ofrendo y jamás prospero, trato de solucionar los problemas en mi matrimonio y no se solucionan, trato de alcanzar algo, no lo alcanzo. Dios, estoy sintiendo que estoy dando vueltas en círculos, estoy fastidiado, estoy fastidiada. Y justamente es en ese momento que nosotros tenemos que preguntarnos si estamos en paz con Dios y si estamos contentos, escuchen la pregunta, con lo que tenemos. Porque a veces no nos gusta el proceder de Dios. Y lo que ellos hicieron en este momento, ellos ya habían tenido un momento en que Dios les había provisto de dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas importantísimas que Dios les daba al pueblo? El maná y maná y agua. Todo el tiempo ellos se quejan. Y a veces Dios lo único que te dice es, aquí está mi pan. Y a veces Dios solamente te dice, aquí está mi maná. Dios, es que no es suficiente, yo no siento que sea suficiente, estoy fastidiado, ya sé que siempre me has dado el maná, pero estoy harto de este maná, ya no quiero. Y nada más escuchas la voz de Dios que te dice, aquí está mi agua, la palabra, y aquí está mi maná, que es Cristo, la presencia del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Porque Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo. Él es nuestro maná. ¿No es suficiente el maná? Tentar a Dios tiene que ver con pensar que el maná no es suficiente. Siéntate, Enrique, por favor, que los de ella están viendo. Siéntate. Sí. Tentar a Dios tiene que ver con no estar contento con mi maná y con el agua que Dios me ha provisto. Y puede ser que muchas veces nos sintamos así. Y lo que dice Pablo es, no tientes a Dios. Porque a este momento su pensamiento era, bueno, si Dios ya una vez nos trajo codornices, lo puede volver a hacer. Si Dios ya una vez nos dio agua, lo puede volver a hacer. ¿Me explico? Si Dios ya una vez nos dio esto, aquello, lo puede volver a hacer. Y ese es el pensamiento que provoca tentar a Dios. A ver, si hago esto, entonces ahora sí va a pasar. Si hago aquello, entonces sí va a pasar. No estoy diciendo que no suceda. Lo que estoy diciendo es que si en tu corazón estás tentando a Dios, deberías de evaluar lo que estás deseando y la forma en que quieres obtener eso de parte de Dios. Porque si lo quieres obtener a través de tentar a Dios, te estás equivocando y Dios no va a responder. ¿Me estás entendiendo? Te pregunto esto, ¿qué sería aquello que en tu corazón Dios no te ha dado? Que tú sabes que Dios podría hacerlo en un chasquido.
¿No dice la Biblia que de Él es la tierra y su plenitud? ¿No dice la Biblia que Él es dueño del oro y de la plata? ¿No dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible? Pero aún así, a veces Dios dice, te baste mi maná y te baste mi agua. Dios, pero es que yo quisiera sí, pero por hoy, maná y agua. ¿Nos gusta? No digamos que sí. La verdad es que no nos gusta. Porque estamos a veces como el pueblo de Israel, fastidiados. Fastidiados de que no llegue, de que no suceda, de que aquella palabra profética que nos dieron no se cumpla. ¿Cuál es el problema? El problema es la intención del corazón. De que yo estoy tratando de hacerle a Dios manita de puerco. Ahora sí, Dios, o lo haces o lo haces. Así es de que voy a hacer este intento y debe de suceder. Y no pasa. Haces otro intento y no sucede. ¿Saben qué sucede con aquellas personas que ponen a prueba a Dios, que tientan a Dios? Terminan fastidiados y eligen alejarse de Dios. Porque simplemente Dios no responde lo que ellos quieren. El problema es que intentaron hacer a Dios que Él respondiera a través de tentarlo. Y eso fue lo que le ofreció Satanás a Jesús. No dice tu palabra, Jesucristo, Mesías, que si te tiras los ángeles van a venir. Ah, sí, a ver, vamos a probar. ¡Pum! Y no vuelas. Porque estás tentando a Dios, quieres obtener algo de Dios, porque estás fastidiado, porque estás harto. ¿Cuál es el problema? Que no estoy contento, no tengo contentamiento. Por eso Pablo nos llama al contentamiento. La Biblia no nos llama al conformismo, pero sí nos llama al contentamiento. ¿Me están entendiendo? Hay una parábola de la que podríamos extraer un poco más, solamente la voy a mencionar. ¿Se acuerdan de la parábola del juez injusto? Que nos habla de ¿qué? De la oración. La palabra dice así claramente. Jesús quiere enseñar a la gente acerca de ¿qué? De la perseverancia ¿en qué? En la oración. Así es de que si yo quisiera luchar contra mi impaciencia, contra mi queja, contra mi incredulidad, lo que necesito es ¿qué? Orar y conectarme con Dios. Sigue orando, sigue pidiendo. ¿Saben? Mientras Dios no te diga no, tú deberías ¿de qué? De seguir pidiendo, de seguir orando. Esa es justo la invitación que tenemos ahí. Vamos a seguir leyendo Números 21, voy a leer en el versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y el Nuevo Testamento nos aclara que ¿quién es la serpiente de bronce? Jesús es la serpiente de bronce. Entonces, ¿cuál es mi respuesta o mi solución hacia un corazón que se preocupa por tentar a Dios? ¿Qué le dirías a una persona que solo quiere sacarle a Dios lo que quiere? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Esa es la mejor respuesta que podríamos obtener para un corazón que quiere sacarle a Dios algo y que Dios no le responde. ¿Estás fastidiado de la vida? Mira a Cristo. ¿Estás fastidiado porque no tienes lo que quieres? Mira a Cristo. ¿Estás impacientado? Mira a Cristo. ¿Te estás quejando?
mira a Cristo. Y mirar a Cristo nos dará lo que dice la Biblia. De ti hemos tomado plenitud y toda plenitud viene de ti. Lo estoy parafraseando. ¿Entienden? Entonces, nosotros necesitamos mirar a quién cuando estamos fastidiados. Mirar a Cristo. Cuando estamos impacientados, mirar a Cristo. Cuando tenemos impaciencia, mirar a Cristo. Cuando tengo queja, mirar a Cristo. Ahora, les preguntaría, la pregunta es obvia, pero les pregunto, ¿mirar a Cristo soluciona la incredulidad? No. ¿Mirar a Cristo soluciona mi impaciencia? No. ¿Mirar a Cristo soluciona mi queja? No. Entonces, ¿por qué la Biblia me invita a mirar a Cristo? Porque Cristo tiene la capacidad de nublar todas mis incapacidades y todas mis faltantes. Se los voy a ejemplificar de esta manera. Marcos Witt hace tiempo en una conferencia hizo este ejercicio y me viene a la mente en este momento. Él dice que los problemas son como esta tapita. Y cuando tú miras la tapita, cuando vemos la tapita, mis faltantes, mi impaciencia, mi coraje, de que Dios no llega, de que Dios no hace, mientras más me preocupo por Él, más lo miro de cerca. ¿Me entienden? Y mientras más lo miro de cerca, más grande se ve. Pero hay un momento donde lo veo tan cerca, que a mi ojo está gigantesco y finalmente se pega en el ojo y no me deja ¿qué? Ver. Pero cuando empiezo a mirar a Cristo, cuando empiezo a dirigir mis ojos a Cristo, entonces comienzo a no mirar mis problemas, mis faltantes, mis necesidades. Y como estoy mirando a Cristo, esto cada vez se ve más lejos y veo más cerca a Cristo. Entonces hay un momento donde mirar a Cristo tanto hace que mis problemas se vean como realmente son, chiquitos. Son insignificantes. Me gusta este ejemplo de Marcos Witt. Bien, entonces, ¿qué es poner a prueba a Dios? Pues justamente tentarlo para ver si me da eso que su palabra dice. Tentamos a Dios con la misma palabra. Por eso Satanás dice, pues a ver, tírate a ver si alguien te agarra cuando vayas de bajada. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este pasaje? ¿No? ¿Ninguno? ¿Quedó claro? Bien, vamos a la última advertencia. Regresemos a 1 Corintios 10, por favor. Sí. Cuando este pasaje justo habla de la serpiente de la serpiente de bronce. Sí. Bueno, yo leí en un comentario alguna vez que cuando la miran, el pueblo es sanado. Entonces, a veces nosotros a través de la vida tenemos quejas y tenemos dificultades emocionales o justo por no tener lo que nuestro corazón desea. Y una buena práctica sería justo lo que mencionas, orar voltear la vista a la serpiente de bronce, porque ahí vamos a ser sanados también acerca de lo que tal vez Dios ha dicho que no para nosotros. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, yo me he visto orando por cosas que Dios me ha dicho que no, ¿no? O sea, literal me ha dicho que no, ni siquiera me ha dicho, espérate. O sea, ha sido un tajante no. Y a veces esos no de Dios hieren o lastiman porque no podemos entender que Dios ya nos negó algo, ¿no? Pero cuando volteamos a ver a Jesús, a la serpiente de bronce,
también nuestro corazón es sanado y restituido hacia una negación de un padre que literalmente nos está diciendo esto no. Amén. Sí, muy buen comentario. Sí, Jesucristo es la sanidad en Deuteronomio 21. Y en ese sentido, también nos toca ser sanados por los no de Dios. Finalmente, piénsenlo. Después de la queja, ¿Dios les dio lo que querían? No se los dio. O sea, fue un rotundo ¿qué? No, o sea, ni te voy a dar agua, ni te voy a dar carne. Es más, te voy a castigar. Tome. Serpientes venenosas para todos, ¿no? Sí, buen comentario. Muy bien. Vamos a la última advertencia, por favor, en el versículo 9. Versículo 10, perdónenme. Dice así: ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Esa es la advertencia. No murmures contra Dios. ¿Ok? No se te ocurra murmurar contra Dios. Éxodo 20, versículo 16 es uno de los mandamientos. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Éxodo 20, versículo 16. Éxodo 20, versículo 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Bueno, ¿qué es la murmuración? ¿Qué es la murmuración? Hablar de otra persona. Sí. Antes de continuar, les voy a poner aquí el concepto porque hemos estado manejando los conceptos y no se los puse. Tentar a Dios. Es básicamente poner a prueba su fidelidad, su misericordia, su poder. Eso es básicamente poner a prueba a Dios. ¿Ok? Bien, murmurar contra Dios, que es lo mismo básicamente que murmurar contra una persona, es una conversación en perjuicio de un ausente. Voy a poner entre comillas, conversación. En perjuicio. ¿Qué es perjuicio? Literalmente, hablar mal de una persona. En perjuicio de un ausente. Es decir, cuando te sientas en la mesa, en la banqueta, en la iglesia, mientras comen las personas y empiezas a hablar mal de una persona, si tú empiezas a hablar mal de una persona, estás cometiendo ¿qué? Murmuración. Y eso a Dios no le gusta, pero nadita. A Dios no le gusta que las personas se junten y empiecen a hablar mal de Dios. De Dios y de otras
personas. Ya leímos Éxodo 20, 16. En Levítico capítulo 19, versículo 16 y Santiago 4, 11. Por favor, Maura, Levítico 19, 16 y Diana, Santiago 4, 11. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16, por favor. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Gracias. Juanita o Enrique, ¿pueden leer la versión 60, por favor? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy. Exacto. ¿Tu versión es la Nueva Traducción Viviente? Ajá. Deuteronomio, Levítico 19, 16. Ah, ya, perdón, lo leyó Maura. Sí, la NBI dice así: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. Fíjense qué advertencia tan importante. No andes difundiendo calumnias, o sea, no andes hablando cosas que ni te constan, que ni sabes si son verdaderas, ¿no? Fíjense que, abriendo mi corazón, esta cosa de pastor inexperto, cuando las personas tenían o llegaban a tener, cuando empecé, llegaban a tener problemas financieros, mi primer pensamiento era como acusatorio y yo decía, eso te pasa por no diezmar. un prejuicio contra las personas, prejuiciando su situación. ¿Me estoy explicando? Porque el perjuicio tiene que ver con el prejuicio. Es decir, yo ya hice un prejuicio, yo ya dije desde mi punto de vista, ya dije que esa persona es mala o está mal. ¿Me están entendiendo? Y eso es un problema grave. Nuestro chisme, nuestra murmuración proviene de nuestro prejuicio. Hacemos prejuicio de las personas. Yo rápido aprendí que yo no debería de hacer eso cuando empezaron a hablar de mí y empezaron a chismear. Y Juanita, adelante. Básicamente es juzgar, hacer el acto de juicio sobre una persona. Exacto. Es básicamente decir, o sea, sentarte en la silla del juez y decir, tú eres malo, tú eres malo, tú eres bueno. Eso es básicamente hacer murmuración. ¿Me están entendiendo? Bien, Santiago 4:11, ¿quién lo tiene, por favor? Denita. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Exacto. Santiago está apelando a la ley y está apelando ¿a qué? A la gracia. Él está hablando de los dos periodos, de estos dos momentos, y nos está invitando a considerar que no estamos ni cumpliendo la ley ni cumpliendo la ley de Cristo. Santiago 4:11, porque a muchos nos gusta decir que la ley ya no aplica en la gracia y esas cosas, y esto no es cierto. La ley o la ley de la gracia tiene que ver justamente con la ley que tenemos en la palabra. En Santiago 4:11, voy a leerlo en la NBI, dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, como lo que dice Juanita, habla mal de la ley y la juzga. O sea, tú te haces quien juzga a la misma ley. Eso no puede ser posible. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que juez. O sea, te sientas ¿dónde? En la silla del juez. Y a mí me gusta esa frase que escuché hace tiempo. La silla del juez ya está ocupada. Esa no puedes usarla tú. Esa solamente es de Dios
y de nadie más. ¿Me dicen amén? Bien, vamos a leer algunos versículos en Proverbios que están interesantes. Por favor, Diana, Proverbios 16, 28. Juan, ¿traes Biblia ya, no? Ay, traes tu Biblia. Proverbios 18, versículo 8, por favor. Ahí Lalo, ayúdale a Juan Carlos, por favor. Proverbios 16, 28. No, perdón, Proverbios 18, 18. Proverbios 16, 28. Proverbios 18, 8. Por allá, Natalia, Proverbios 11, 9. Y América, Proverbios 17, 4, por favor. Proverbios 17, 4. ¿Ok? Proverbios 16, 28, Proverbios 18, 8, 11, 9 y 17, 4. ¿Ok? Proverbios 17, 4. Bien, Diana, por favor, Proverbios 16, 28. Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Ok. ¿Podemos ver algunas consecuencias de la murmuración? ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces, la murmuración provoca contiendas o peleas y la murmuración también provoca divisiones entre amigos. Proverbios 18, versículo 8, por favor, Juan. Otra vez, por favor. Los rumores son ¿qué? Deliciosos bocaditos, dice la... ¿Qué versión es la que tienes? Nueva traducción viviente. La NTV, ajá. Proverbios 18:8 lo voy a leer en la NBI. Proverbios 18:8. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Fíjense, el chisme es tan delicioso que penetra hasta ¿dónde? Hasta el corazón. O sea, por eso el chisme es tan ¿qué? Tan delicioso. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O me van a decir que no? Ay. El chisme tiene la capacidad de que se puede meter hasta lo profundo del corazón y podemos creer que es verdad. ¿Me entienden? Yo he escuchado a veces, fíjense que alguna vez escuché a unos congregantes de una iglesia empezaron a murmurar acerca de su pastor. Y la murmuración fue tal que ellos empezaron a creer que de verdad todo lo que se decía o todo lo que algunos soñaron o vieron, porque el tema fue que tuvieron sueños, tuvieron visiones, pero al final todos empezaron como a murmurar acerca de su pastor. Y ese fue un problema grande. Proverbios 11:19, por favor. Proverbios 11:19. ¿A quién le tocó? ¿A Natalia? ¿Ah? 11:19, perdón. 11:9. Exacto. Con la boca, el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Fíjense entonces que la murmuración también destruye. Y al mismo tiempo este proverbio nos invita a caminar ¿con qué? Con la verdad. Si no te consta, no andes diciéndolo. Si no te consta, no andes diciéndolo. No andes preguntando.
¿Ok? Cuando algunas personas aquí en la iglesia no están sirviendo, ya tiene tiempo que no digo esto, pero siempre les digo, no me pregunten, no les voy a decir. Si ellos dejaron de servir, es un asunto que yo estoy tratando con ellos, no me pregunten. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que yo te dé un bocadillo y luego quieres ir a contarle a otros, no te voy a decir nada. ¿Ok? Proverbios 17:4, por favor, América. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Exacto, el malvado hace caso a los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. O sea, queremos escuchar que a alguien le va mal, queremos escuchar que alguien la está pasando mal y lo queremos hacer, queremos que el chisme a fuerza, queremos saber que alguien está pagando por sus pecados. Bien, vamos a ver la historia en Números 16, por favor. Es el pasaje al que Pablo pudiera estar haciendo referencia. Números capítulo 16, a partir del verso 41. Vamos a apurarnos para terminar el día de hoy. Números 16, a partir del versículo 41. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a ¿qué? A murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Fíjense, ni estaban muertos y ya. Ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, ¿qué empezaron a hacer? Amotinarse. Fíjense que el chisme provocó, la murmuración provocó que ellos literalmente fueran a cantarle tiro a Moisés y Aarón. O sea, querían lastimarlos, querían hacerle daño. Eso es el poder de la murmuración. ¿Han visto en nuestro querido México cómo se arman los pleitos por las murmuraciones? ¿Cómo salen a protestar contra alguien porque hubo una murmuración? Y algunos de ellos son verdad, pero no ameritan el poder de la destrucción de las personas. Yo me acuerdo que hace poco hubo una noticia donde en Cancún, y me llamó la atención porque fue en Cancún un cubano, ¿sí vieron la noticia? El perro del cubano mordió a una persona. Fue a reclamarle: oye, tu perro me mordió. El cubano salió, lo golpeó y el cubano ya no tuvo para dónde hacerse. Vino todo Cancún y se le puso enfrente de la puerta, le rompieron la casa, le rompieron la puerta, le rompieron las ventanas y querían sacarlo. ¿Para qué? Para lincharlo. Porque alguien se quejó de eso. No estoy diciendo que no expongamos la injusticia. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con lo que hacemos. ¿Me entienden? Porque lo que este hombre debió de haber hecho es ¿qué? Ir a la ley para que se le hiciera justicia. ¿Me están entendiendo? Pero él no quiso eso. Él dijo: te voy a exponer en redes sociales y te vamos a acabar. Porque la murmuración tiene el poder de matar gente. Versículo 42. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. ¿Se acuerdan de la tienda de reunión? Es donde Moisés se conectaba con Dios y ahí también andaba Josué. De repente, la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. O sea, alguien estaba murmurando, alguien se amotinó y sale Dios al encuentro. A ver, ¿qué pasó con este asunto? Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra. Moisés y Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado
y el azote divino ha caído sobre ellos. Fíjense, ellos murmuraron. Y aquí voy a decir algo y quiero hacérselos, antes de decirlo, plantearles esta pregunta. Esto aplica para cualquier persona, pero también para líderes. Porque un problema de la iglesia actual es que murmuramos contra las personas, pero también murmuramos contra ¿quién? Contra los líderes, contra la autoridad espiritual. Pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios se molesta cuando murmuramos contra las, voy a ponerlo así, autoridades espirituales? ¿Por qué Dios se molesta cuando murmuramos contra las autoridades espirituales? No es que sean más importantes, no es que sean mejores, no es que porque tienen la unción, no. Pero hay un problema cuando la iglesia murmura contra las autoridades espirituales. Y hoy yo diría que estamos en la época de la murmuración contra las autoridades espirituales. ¿Se han dado cuenta de las críticas que hoy en día existen hacia los pastores en redes sociales? ¿Se han dado cuenta que es un boom? Nada más pónganle ahí en TikTok, en YouTube, donde quieran. Pastor hizo tal. Nada más ponle pastor hizo y te van a salir podcasts, noticias, reels de personas que están hablando contra pastores. En otras palabras, ellos están murmurando. Cuando les di la clase de autoridad y servicio, fundamentamos que el libro de Proverbios habla sobre la autoridad espiritual, su papel en mi vida y el papel de Dios en esa autoridad espiritual. Por eso, si tú quisieras comprender de manera profunda cómo funciona Dios, la autoridad espiritual y ella en tu vida, tienes que leer y analizar paso a paso el libro de Números. Lo vimos muy por encima, pero nos dice mucho. Por eso les pregunto, ¿por qué creen que Dios se molesta cuando murmuramos contra las autoridades espirituales? ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Cuál creen que sea el problema? No estoy diciendo que los pastores no se equivocan. Y yo les he dicho, hay pastores malos, de verdad abusivos. Pero cuando murmuramos contra ellos hay un problema. Y el problema es con Dios. ¿Por qué Dios se molesta cuando murmuramos contra los siervos de Dios? Mike. Se me ocurre que, como dice la Biblia, que las autoridades son impuestas por Dios, y como murmura contra una autoridad, como si se quejara por impuesto por Dios. Exacto. Denle un aplauso a Mike, por favor. Muy bien. Rubén. Sí. Con la gente, lo arrastraron, lo golpearon, lo cancelaron. ¿Qué pasaba con Dios en ese momento cuando toda esa gente, los mismos de la ley, hacían eso contra alguien que era de Dios, que hablaban acerca de Dios? Es cuando a veces uno logra entender. Ahorita nos estás diciendo de que es bueno hablar contra ustedes, por ejemplo, los pastores, ¿no? Pablo era alguien que hablaba de la palabra de Dios, y sin embargo muchos pueblos le dañaron, Sí. le pegaron, le encarcelaron, y es cuando dices, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿Por qué Dios no se los echó? Sí. No, porque así Dios en el Es buena pregunta, ¿está bien? Sí, la vamos a responder. En el Antiguo Testamento Dios sí los castigó, Sí. hizo el diluvio, o mandaba a matar pueblos enteros, niños, mujeres y marido. Sí. Entonces tú dices, Dios sí tiene ese poder y Dios sí se enoja. Sí. Porque todos dicen, ay, no, Dios no te va a hacer esto. Y sí se enoja, porque sí llega a actuar de una manera que termina con cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando yo leo la Biblia y veo cosas sobre Pablo, que está predicando, que está hablando, y la gente se enardece y vamos a ver qué está haciendo, nos va a
Sí. Buena pregunta, Rubén. Vamos a responderla. Antes, retomamos lo que dijo Mike. Es así de simple. No vamos a descubrir un hilo negro sobre esto. Ese es el problema. Que el hecho es que a un pastor, ¿quién lo impone? No es quien lo impone, es quien lo instituye. Dios. Él es el pastor de la iglesia. Y cuando Dios pone un llamado pastoral o un llamado de gobierno sobre una persona, ¿quién lo está haciendo? Dios. ¿Es una decisión de quién? De Dios mismo. ¿Nosotros tenemos algo que decir contra esa decisión? Probablemente queremos decir un montón de cosas, pero de ahí a murmurar contra un siervo como no es capaz, no es suficiente, es que no tiene tanta unción, es que no sabe tanto, es que cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que en nuestras manos no están esas decisiones que Dios ha tomado de instituir a personas de gobierno sobre su iglesia. ¿Por qué está mal? Por eso. Pero hablo de la autoridad como lo mismo hablo sobre una persona. ¿Me explico? A veces nosotros nos sentamos a murmurar contra el hermanito de la iglesia o la hermanita de la iglesia por cómo vino vestida, por cómo habla, por cómo come, o sea, cualquier cosa se nos ocurre para hablar mal de una persona. Y eso está mal. ¿Me explico? Pero hablando de las autoridades espirituales, es que esas son simple y sencillamente decisiones de Dios. Y lo que Dios decide, ¿nosotros tenemos algo que decir contra eso? No tenemos nada que decir. Por eso Pablo advierte, ¿se acuerdan? Lo leímos en el libro de Corintios, lo leímos hace poco, hace unas semanas, acerca de que aquel que habla contra alguien, Pablo dice, mira, tú quieres hablar de él, pero quien responde por él, ¿quién es? Su Señor. Y si su Señor lo quiere levantar, ¿qué problema hay contigo? O sea, casi dice Pablo, pues ¿a ti qué? Si el asunto lo decidió Dios, si Dios lo mantiene abajo o lo levanta, es asunto de Dios, porque Él lo decidió, Él lo levantó, Él lo instituyó. No hay nada que nosotros podamos decir contra eso. Por eso cuando yo hablo contra una autoridad espiritual, necesito tener cuidado porque esas son decisiones muy específicas de Dios. Pero cuando hablo contra otra persona, contra un hijo de Dios, necesito tener la misma precaución porque estoy hablando contra un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios no merece tu murmuración. Porque para empezar no conocemos su trasfondo social, de familia, de historia, de generaciones. No conocemos. Y a veces a nosotros se nos hace fácil juzgar por lo que sea. ¿Me explico? Por lo que sea. Juzgamos por cualquier cosa y necesitamos detenernos porque lo leímos en Deuteronomio hace rato. A Dios no le agrada que hablen mal de otros. Y Él dice, entre tu pueblo no andes murmurando. Porque la murmuración provoca peleas, divide, destruye y en ocasiones es tan fuerte que puede provocar la muerte de una persona. ¿Me entienden? Hemos escuchado hoy historias de pastores que se suicidan y nuestra primera palabra es que habrá hecho que se suicidó. Esa es nuestra primera palabra, pero no sabemos que ellos viven cosas como las que todos vivimos y que también pasan periodos de depresión, también pasan periodos de escasez, también pasan periodos de preocupación. ¿Saben que el pastorado está catalogado como una de las profesiones más cansantes emocionalmente y psicológicamente? No, hay profesiones que cansan profesionalmente y psicológicamente, pero de las que más acarrean de ese tipo de problemas para las personas es el pastorado, comprobado. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre los pastores y se detectó que justamente los pastores tienen alto grado de frustración, de depresión, de presión
en muchas áreas. Entonces, imagínense que los pastores viven eso y aparte la gente les tira hate, dirían por ahí, en lenguaje actual. Le tiramos hate a los pastores. No está chévere, no está bien. Pesa. Algunos sabemos manejarlo mejor, otros no saben manejarlo y no sabemos el daño que podemos hacer. Algunos en la iglesia saben manejar el hate, pero otros no lo saben tanto. Y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Me dicen amén? Bien, vamos a responder la pregunta, Rubén. Tenemos que entender, Rubén, la posición de la ley y la posición de la gracia. El domingo les enseñé que la profecía tiene dos perspectivas, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, la profecía que señala el pecado, ¿me explico? Y en el Antiguo Testamento la profecía señala el pecado, pero también señala el castigo, por cuanto el elemento que señala el Antiguo Testamento es la ley, ¿me está entendiendo? Pero en el Nuevo Testamento, lo que respalda la profecía es la gracia. Gracias, Juanita, pensé que querías decir algo. ¿Me entienden? La gracia. Por eso dijimos que la profecía hace tres cosas. ¿Cuáles son? Consolar, edificar y animar. Consolar, edificar y animar. Esas son las tres cosas que hacemos con la profecía. Eso es lo que debería de pasar en un ambiente profético. Ahora, lo mismo sucede aquí, Rubén. En el Antiguo Testamento fueron castigados porque lo que aplicaba era la ley. Pero en el Nuevo Testamento lo que aplica es la gracia. Tenemos que recordar las palabras de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron una de las oraciones que Jesús hizo respecto de quienes lo estaban crucificando? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y esa debería de ser nuestra posición cuando hablan de nosotros o cuando murmuran contra nosotros. Por eso el Antiguo Testamento nos da la perspectiva de ¿qué? De la gracia. Aunque estamos observando a Dios haciendo ejercicio de justicia, estamos observando en Moisés una figura de Cristo, el símbolo de la gracia. Léanlo conmigo para que comprendamos. Apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas, está hablando el Señor. Ellos se postraron rostro en tierra y Moisés dijo a Aarón, fíjense lo que está haciendo Moisés. ¿Qué hace Moisés? Le dice a Aarón lo siguiente, toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? ¿Y qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Propiciación. Por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino está ¿sobre quién? Sobre ellos. ¿Qué es lo que quiere Moisés? Que es figura de Cristo. Que Dios no los castigue. A veces nosotros, ¿qué queremos cuando hablan mal de nosotros? Que Dios te castigue y te ponga fuego lento, casi, ¿no? Pero Moisés es la figura de Cristo y nos habla de gracia. Leamos el versículo 47. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo ¿qué? La mortalidad. ¿Qué destruye la mortalidad? Pues la propiciación que hizo Aarón. ¿Están entendiendo? Con todo, 14,700 personas murieron, sin contar las que perdieron la vida por causa de Coré. Esa es otra historia de rebelión por murmuración en el libro de Números. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. ¿Notan la gracia en este pasaje? Porque el libro de la ley también nos revela ¿qué? La gracia, nos da el símbolo, nos revela la sombra de lo que había sido realidad ¿en quién? En Cristo. Ahora, dos cosas para finalizar este mensaje. Número uno, no murmures, ni contra hijos de Dios, ni contra otras personas,
ni contra siervos de Dios. Porque literalmente es murmurar contra las decisiones que Dios tomó. Y dos, lo más importante, cuando te tiren hate, tú responde con gracia y con misericordia. No respondas igual. Tú tienes la capacidad de responder igual. Tienes la capacidad de hablar mal de otra persona. Ah, tú dijiste que estaba despeinada, pues yo voy a hablar que no estabas bien maquillada. Ah, tú dijiste que yo estaba gordo, pues yo te voy a decir que tú estás desnutrido. No hagamos, dice la Biblia que no paguemos mal con mal, sino antes respondamos al mal ¿con qué? Con bien. Jesús lo dice de esta forma: bendice a los que te maldicen y dale comida a tu enemigo, dale agua a tu enemigo. ¿Entendemos? Para algunos es difícil, yo sé que sí. Yo sé que sí. Sin embargo, el tema, aquí cerramos las advertencias en el libro de Corintios. Son 4 advertencias. ¿Son cuántas? 5. 5 advertencias acerca del mal uso de nuestra libertad en Cristo. Y nosotros necesitamos la ayuda de Dios para no terminar en esos pecados. ¿Me dicen amén? Amén. Si quieren echarle una releída a estas advertencias, pues vean los mensajes que subimos a YouTube y en Spotify, ¿vale? Y si tienen alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda en este momento? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Miriam. Pues ya ves, el lunes pasado, el martes, acostumbro a salir con Maite a comer una vez a la semana. Y estábamos sentadas en una mesa y al ¿Puedes lado- pasarte, por favor? Ándale. Para que todos te escuchen, es que los que están conectados no te van a escuchar. Ah, bueno, sigue. Está bien. Ah, bueno, sí. 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 Pásate. Está bien. Que el lunes estábamos salgo a comer con Maite una vez a la semana, salimos, nos gusta salir a platicar ella y yo y tener como esta conversación de tía, sobrina, ¿no? Y nos sentamos en una mesa y al lado estaba sentada una familia grande y comenzaron a murmurar del pastor, eran cristianos y tenían una plática sabrosa, así, o sea, que hasta yo quería escuchar qué había hecho el pastor. Y yo decía, Señor, ayúdame a soportar esta tragedia, porque muchas veces nos sentamos a la mesa y es fácil estirar el dedo contra una persona, ¿no? Más si a lo mejor no es de mi familia y a lo mejor algo de esa persona no me gusta, no estoy inquieta con esa persona y me pongo a platicar, ¿no? Y yo sentí un reto de Dios, así, o sea, yo quería pararme y decir, a ver, se me callan todos, ¿no? Así, porque uno como pastor entiende la parte contraria, o sea, los escucha, pero yo decía, en mi otro oído yo decía, Padre, dame la sabiduría para quedarme quieta y callada, porque de repente me sentía ofendida por el trabajo que ejerzo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Procuremos no murmurar ni de tu familia, ni de tus amigos, ni de tu pastor, ni del jefe de tu trabajo. Más bien, cuida tu corazón y llévalo a Cristo. En toda la insatisfacción, en todo lo que tú piensas que tú podrías hacer mejor, llévalo siempre a Cristo. Uno, porque nunca sabes la madurez del que te está escuchando. ¿Me explico? No sabes quién te está escuchando, no sabes si te estás quemando, no sabes si dentro de la mesa hay un chismoso que va a ir a acusarte. Mejor, mira, así, ¿no? Y lo segundo es, cuidemos nuestro corazón al no lastimar a nuestras familias, a nuestra iglesia, a las personas, porque a veces no sabemos quién nos está escuchando y qué tan construido está,
y ese día yo me sentía muy vulnerable, o sea, yo me sentía mal y triste, pero ya de días, había yo estado sufriendo de ciertas cosas en mi vida personal y de repente me siento ahí y dije, uy, ¿qué hago, no? O sea, y Maite y yo, ¿cómo nos sentíamos, Maite? Incomodísimas, porque esas personas no sabían que nosotros nos dedicábamos a justo lo que ellos estaban criticando, ¿no? Entonces pienso eso, que cuidemos nuestro corazón. La palabra dice que nuestros sentidos son importantes, ¿no? Dice, cuida lo que ves, también cuida lo que escuchas y cuida lo que hablas, por el bien de la comunidad, pero también por el bien de nosotros. Sí, Rubén. Sí. Ahora ya sé, pero Vale. ese día estábamos como Maite. Ahorita los Señor. Vivamos con gracia, ¿vale? Entonces las advertencias que hoy vimos fueron dos. Una, no pongas a prueba a Dios, no tientes a Dios, no busques que Él te dé, medita en tu corazón qué es lo que quieres y no dejes de orar. Y la última, no murmures contra Dios, no murmures. Cuando Jesús dice que amar a Dios es lo mismo que amar al prójimo, lo que está diciendo es literalmente, si murmuras contra alguien, murmuras contra mí. Si tú juzgas lo que yo decido, estás en otras personas, tú estás juzgándome a mí. Y eso es algo que deberíamos, que Pablo nos advierte que no deberíamos de hacer. ¿Vale? Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, acabamos de terminar de leer estas advertencias, Señor, que tienen que ver con nuestra libertad, la libertad que nos has dado en Cristo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu libertad no es una libertad, Señor, falsa, es verdadera. Proviene de ti, proviene de tu corazón, proviene de tu obra en nosotros. Yo te doy gracias porque nos has hecho libres, Señor. Nos has hecho libres del pecado, nos has hecho libres de las consecuencias del pecado. Tu gracia, Señor, es infinita, tu misericordia es infinita. Pero no por eso, Señor, vamos a tentarte. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a no mal usar nuestra libertad para tentarte, Señor. Padre, enséñanos a recordar que permanecer en un pecado por pensar que tú no harás nada es lo peor que podríamos hacer. Padre, si pensamos que podemos persistir en una actitud incorrecta, pensando que tú no harás nada, Señor, es una equivocación. Porque tarde que temprano, Señor, tú tal vez decidas tratar con nosotros y no nos gustará, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu gracia nos llene, que tu misericordia nos dé, Señor. Que tu gracia se derrame sobre nosotros, pero sobre todo, Señor, yo te ruego, Señor, lo que dice tu palabra, que podamos tomar de ti gracia sobre gracia, Señor, y que podamos obtener de ti la plenitud que tanto necesitamos, Señor. Padre, danos la ayuda, danos la gracia para no murmurar, Señor, ni contra nuestros gobernantes, ni contra nuestras autoridades civiles, ni contra nuestras autoridades espirituales, ni contra nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y tampoco en contra de nuestros compañeros de trabajo o autoridades de trabajo, Señor. Que no podamos, que no, Señor, divulguemos falsa información contra las personas con quienes trabajamos, con quienes nos desenvolvemos en el día a día, Señor. Para que no provoquemos destrucción de su vida, para que no provoquemos, Señor, peleas y para que no provoquemos, Señor, problemas mayores, Señor. A veces no medimos lo que decimos, Señor. Danos la gracia, Señor, de
tener dominio propio. Danos dominio propio, Señor, para pensar 2 veces lo que decimos y lo que hablamos con otros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, danos tu ayuda, Señor. Danos tu ayuda, Padre. Danos de tu ayuda, Señor. Padre, permite, Señor, ayúdanos para que podamos considerar en serio estas advertencias que tú nos das en tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que eso se convierta en sabiduría pura, Señor. Y que no tengamos, Señor, que para obtener esta sabiduría tengamos que vivir la experiencia. Ayúdanos, Señor, a obtener esta sabiduría sin tener que pasar por la consecuencia, Señor. Padre, es doloroso, Señor, cuando aprendemos a través de la experiencia. Por eso tu sabiduría está dispuesta para nosotros, Señor. Y el apóstol Pablo, Señor, nos invita a buscar la sabiduría, la inteligencia espiritual, Señor. Danos, Señor, de la inteligencia espiritual, Señor. Tu palabra dice que si alguno se siente falta de sabiduría, que te la pidamos y tú nos darás, Señor, sin reproche y abundantemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dame de tu sabiduría. Dame de tu inteligencia, Señor. Dame más de ti, Cristo. Dame más de ti, Señor Jesús. Dame más de ti. Dame más de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de adoración, gracias por este tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y yo te ruego que nos des más luz, más palabras, Señor, en estas próximas semanas que estamos en tu palabra, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas. Si alguno va a ofrendar o diezmar, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, bendícele. Señor, auméntale, Señor. Si alguno, Señor, está imposibilitado para hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, suple, Señor, de acuerdo a sus necesidades. Suple, Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que necesitan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, suple, Señor, de acuerdo a tus promesas y tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te ruego que lleves conmigo a tu iglesia a casa. Guárdales en el camino, Señor, a los que vamos a casa. Te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que los que están en casa y los que estamos aquí, que tu ángel acampe alrededor de ellos y les defienda. Padre, te amamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga.